¿En nuestro mundo existen realmente monstruos humanoides? El 21 de enero de 2008, en el foro japonés Nika, un usuario anónimo publicó un mensaje diciendo que había sido miembro de una organización de la mafia de Tokio y que en una ocasión, durante una misión encomendada por sus superiores, entró en una instalación militar aparentemente abandonada marcada como Ejército Imperial número 13 y que en uno de sus sectores encontró varias cosas que parecían humanas, pero que claramente no lo eran. Todo esto le hizo sospechar que quizá en nuestro mundo realmente existan monstruos. Esta publicación fue incluida en el puesto 27 de la lista de 30 publicaciones más famosas de Nitten. Pero en realidad su popularidad no fue menor que la de las primeras porque alguien afirmó haber encontrado en la vida real esa instalación militar abandonada, aunque el autor del post, temiendo revelar su identidad, ocultó con esmero toda clase de datos. Los internautas, con sus grandes habilidades, lograron localizar el lugar basándose en pistas mínimas. Sin embargo, no hallaron a esas criaturas, quizá nunca existieron o tal vez ya habían sido trasladadas. Así que hubo quien sospechó que, si esas cosas existían, podían ser armas biológicas creadas por el antiguo ejército japonés. Otros pensaban que eran hombres subterráneos, incluso algunos fueron a consultar al ministro del Ejército de la Defensa de Japón, aunque obviamente no obtuvieron respuesta. De todos modos, esto bastaba para mostrar lo popular que fue aquella publicación. A continuación, en primera persona, monstruos subterráneos, cuando este post se publicó. Mis antiguos compañeros probablemente adivinarían quién soy. Seguramente me perseguirían para matarme, pero debo escribirlo porque la existencia de esas cosas no puede quedar sepultada en la oscuridad. Debo sacarlas a la luz. Esto ocurrió hace algunos años, cuando yo trabajaba en una organización clandestina de Tokio bajo las órdenes de un hombre llamado Sohun, haciendo cosas poco honorables. Sin embargo, la paga era bastante generosa. Aunque el trabajo sonaba peligroso, en realidad yo solo conducía una furgoneta hasta una floristería. Pagaba el pedido y entregaba las flores en clubes de acompañantes y en ciertos locales exclusivos. Sí, esos arreglos florales que siempre ves en las discotecas. Pero mi trabajo no era tan simple como entregar flores. Al llegar, el valor de esas flores se multiplicaba entre 3 y 5 veces, pasando de 30.000 yenes a 100.000. 150.000 o incluso 250.000. La razón probablemente era que esas flores simbolizaban paz y garantizaban que nadie causaría problemas, y si alguien lo hacía, la organización lo solucionaría de inmediato. Era un negocio muy rentable. En un mes yo podía manejar alrededor de 30 millones de yenes. Esto es lo que decía antes, que no era muy limpio, pero era mi trabajo y lo hacía con seriedad. Sin embargo, tampoco era sencillo, pues trataba con gente veterana y a veces algún estúpido me subestimaba por joven y quería quedarse con el dinero. Yo solía evitar la violencia, porque si había golpes ya no podría seguir trabajando con ellos, y llamar a la policía significaba perder negocios, algo que no nos podíamos permitir. Así que negociaba pacientemente, pero nunca cedía en lo esencial, ni un yen menos de lo que se debía pagar. Con el tiempo, el trabajo iba bien y gané la confianza de los hombres de Nakamura, Sato y Miurin. Así que, de vez en cuando, me llamaban de madrugada para entregar mercancía. No sabía qué era porque el maletero estaba tapado y me obligaban a quedarme en el asiento del conductor sin bajarme, por el sonido. Parecía que transportaban bidones o cajas. Después de cargar, yo solo debía seguir a un Mercedes hasta el destino, esperar a cierta distancia mientras descargaban y una vez terminaban, seguirlos de vuelta para cobrar. No me importaba que transportaba porque una sola entrega de esas me pagaba lo mismo que un mes de repartir flores. Hasta que una noche, de madrugada, me llamaron otra vez para una entrega. Al llegar al punto de encuentro, noté que la gente no era la habitual. Normalmente estaban Sato y Miurin con unos cuantos jóvenes, pero esa vez estaba también el jefe, Nakamura, junto con ellos dos, y en total eran solo 3 personas. Sus rostros mostraban gran tensión y la atmósfera era distinta. Cuando llegué, Nakamura solo me dio una orden breve: espera con la mercancía. Y luego se apartó a conversar en voz baja con Sato y Miurin. Alcancé a oír frases sueltas. ¿Se puede confiar en él? Mejor que se vaya. No, está bien, no perdamos tiempo. Parecía que discutían si dejarme participar o no, y al final decidieron que sí. No sé por qué, pero empecé a sentir un mal presentimiento. Sato y Miurin comenzaron a cargar mi furgoneta.
En el retrovisor vi que no eran bidones ni cajas. El sonido al colocarlo era distinto, parecía algo muy pesado. Lo extraño es que esta vez Sato y Miurin no iban en el Mercedes delante, sino que me seguían en otra furgoneta. Nakamura conducía el Mercedes al frente y además tomamos la autopista. En nuestro negocio rara vez usábamos autopista, porque las salidas tienen cámaras que registran las matrículas y eso deja rastros. La situación era inusual. Dimos un par de vueltas por la circunvalación y en un momento en que no había casi tráfico, el Mercedes de Nakamura encendió las luces de emergencia dentro de un túnel. Sato y Miurin me dijeron que pasara al carril derecho y me detuviera. Lo hice y ellos me guiaron hasta una especie de área de parada de emergencia, donde apagué las luces. Estábamos junto a una columna en un punto muy escondido. Desde la carretera normal, aunque se mirara hacia atrás, sería difícil vernos. El Mercedes siguió adelante y desapareció. Sato y Miurin empezaron a descargar y me llamaron para bajar. Ese detalle me inquietó aún más, porque antes nunca me habían hecho bajar. Entre los dos llevaban una bolsa de plástico negra, como las que se ven en las películas para transportar cadáveres. Yo estaba seguro de que dentro había una persona. Sentí que me había metido en un problema enorme y las piernas casi me fallan. Sato me dijo, las llaves están en mi bolsillo. Sácalas y abre la puerta con alambre. No entendía por qué me necesitaban a mí para algo así, pero obedecí. Saqué la llave, abrí una primera puerta y avanzamos unos metros hasta topar con una reja sin manija ni cerradura visible. Sato me indicó su otro bolsillo, donde encontré dos llaves, una grande y una pequeña. En la pared había una tapa metálica. Con la llave pequeña la abrí y apareció un hueco cilíndrico para la llave grande. La giré y se oyó un clac. La reja se movió y se abrió hacia un lado. Era una puerta que se encajaba en la pared para quedar asegurada desde dentro. Imposible de forzar desde fuera. Me pregunté qué querían encerrar con algo así. Tras esa reja había oscuridad total. Encendí la linterna y seguimos avanzando hasta topar con otra puerta de hierro que decía instalación de defensa. Prohibida la entrada sin autorización, dudé si era una instalación de obras públicas, pero sabiendo lo cuidadosa que era la organización, me preocupaba si habría cámaras. Entramos igual y lo que nos esperaba era todavía más extraño. Esa segunda puerta se abrió igual que la anterior. Apenas entramos, vi que Sato y Miurin ya sudaban por el esfuerzo de cargar lo que llevaban. Era evidente que era muy pesado, pero aún así no me pidieron ayuda. Tras la puerta había una escalera que descendía durante un largo tramo. Bajamos y ellos tuvieron que parar varias veces para cambiar el peso de un hombro al otro. Al final llegamos a un pasillo amplio, de unos 10 metros de ancho, que se extendía a izquierda y derecha. Algunas luces parpadeaban débilmente, lo suficiente para avanzar sin linterna, aunque todo seguía en penumbra. Descansamos un momento en la entrada y luego tomamos hacia la izquierda, avanzando durante un buen rato. Sato y Miurin se detenían de vez en cuando a descansar. No había bifurcaciones, solo puertas metálicas a los lados. De cuando en cuando, en una de ellas Sato se detuvo y dijo, debe de ser aquí. En la puerta se leía túnel número 13 del ejército imperial con letras antiguas pero legibles. Pensé que en Japón ahora solo existía la fuerza de autodefensa. ¿Cómo podía quedar un túnel de hace tantas décadas? Entramos y Sato y Miurin dejaron la carga en el suelo. Jadeando, permanecimos en silencio. Al cabo de un momento, Sato dijo, listo, es hora de irnos, y agarró un extremo de la bolsa que calculé sería la parte de la cabeza. Entonces, la bolsa comenzó a sacudirse violentamente. Sato, sobresaltado, soltó la mano y la abertura se aflojó. Una cara quedó al descubierto. Era un hombre algo obeso con una mordaza en la boca. Sentí que lo había visto antes, aunque ya intuía que dentro había una persona. Verlo salir me dejó paralizado. Sato gritó a Miurin, oye, ¿cómo es? Que está despierto. Ponle la droga y vuelve a meterlo. Miurin respondió que había olvidado traerla. Mientras discutían, el hombre se retorcía con violencia dentro de la bolsa, atado de manera que solo podía forcejear torpemente. Sato le dio un pisotón brutal en el abdomen, haciendo que se detuviera un instante, pero enseguida volvió a emitir un grito ahogado. La bolsa se agitaba sin parar. Sato siguió pateando y Miurin se unió. Tras 2 o 3 patadas más, supuse que le habían roto las costillas porque por fin quedó inmóvil. Entonces, el hombre levantó la vista hacia mí. Su rostro pasó de la rabia a una expresión de súplica, casi a punto de llorar. No supe cómo reaccionar.
Miurin, pisándole el hombro, subió de nuevo la bolsa y lo encerró dentro, apretando bien la abertura. Sato le dio unas cuantas patadas más y Miurin dijo: «Basta, no lo mates». Sato me miró y preguntó: «¿Viste bien la cara del tipo?». Me apresuré a responder: «No, fue todo tan rápido que no tuve tiempo de ver nada. La verdad es que sí lo había visto antes, pero no recordaba en ese momento quién era». Sato no insistió. Esta vez sí me pidieron ayudarles a cargar la bolsa. Avanzamos por un pasillo más estrecho, de menos de 3 metros, con una pared lisa, a la derecha y a la izquierda. Puertas metálicas que bajaban hacia abajo. No recuerdo cuántas pasamos hasta que Sato se detuvo ante otra que decía Ejército Imperial con un número par que no memoricé. Quizás el 126 o el 128. Entré, siguiendo sus órdenes. Dentro había un espacio bastante amplio, como del tamaño de un aula escolar. En el centro, un pozo cubierto por una pesada tapa metálica sujeta con una cadena que pasaba por una polea en el techo. Tirando de la cadena, la tapa comenzó a levantarse, lentamente hasta que el brocal quedó al descubierto. En ese momento comprendí que pensaban arrojar al hombre dentro de aquel pozo, que parecía sin fondo y que nadie visitaría jamás. Pero, ¿por qué lanzarlo vivo? Sato y Miurin levantaron la bolsa y la dejaron caer. Esperaba oír un chapoteo, pero lo que llegó fue un seco plaz. ¿Estaba seco el pozo? Ellos también se miraron extrañados. Sato, fijándose en mi linterna, me hizo una seña con la cabeza para que mirara adentro. Iluminé el fondo. Al principio solo vi de cerca un fragmento de la bolsa. Ajusté el enfoque para alumbrar más lejos y fue entonces cuando lo vi. Desde el fondo surgió una mano pálida como la cera, cegida por una cabeza igualmente blanca y desnuda. Me desconcerté. El hombre de la bolsa no era calvo. Entonces apareció otra cabeza calva. 2 personas. Mi mente quedó en blanco mientras una de esas cabezas se alzaba y me miraba directamente. No tenía ojos, en su lugar había unos pequeños orificios como fosas nasales. Aquello era imposible de comprender, y no parecían ser solo 2. A su alrededor algo se movía lentamente, como si reptara. ¿Eran personas? ¿Qué hacían ahí abajo? ¿Podría tratarse de monstruos creados por los japoneses durante la guerra? En ese momento, la puerta detrás de nosotros se abrió de golpe y entró Nakamura, sobresaltándonos a los 3. Yo solté la linterna y Sato y Miurin también se tensaron. Nakamura nos miró con gesto de fastidio. ¿Qué pasa? ¿Por qué tardan tanto? Sato reaccionó enseguida. Perdón, jefe, lo siento mucho por su expresión. Nakamura pareció entender que habíamos mirado dentro del pozo. ¿Han mirado hacia abajo?, preguntó con dureza. Ninguno respondió, pero el silencio fue suficiente. Su voz se endureció más. Cierren la tapa ahora mismo. Corrí a soltar la cadena y la tapa descendió lentamente, sellando de nuevo el pozo. Nakamura, más calmado, dijo: olvídense de esto y no piensen más, pero mis pensamientos eran un caos. Recordé que Miurin había dicho antes no lo mates, y pensé que ni Sato ni Miurin sabían realmente por qué no debían hacerlo. ¿Era porque el objetivo debía ser entregado vivo a esas criaturas? No quise seguir imaginando. Después regresamos por el mismo camino y volvimos a la carretera. Sato y Miurin subieron al Mercedes de Nakamura y se marcharon. Esa fue la última vez que vi a los 3 juntos. Cuando se fueron, de pronto recordé quién era el hombre de la bolsa, el hijo del presidente de la organización, un inútil que hacía poco había salido a la luz tras cumplir condena por arruinar un negocio. Lo había visto 2 o 3 veces, siempre con una actitud arrogante y desagradable, pese a no tener ningún mérito. Por muy detestable que fuera, seguía siendo el hijo del presidente. Aquello, por mucho que intentaran ocultarlo, acabaría saliendo a la luz. Supuse que Nakamura me había hecho participar para desviar sospechas, asegurando así que la organización no supiera que ellos estaban implicados. Aproximadamente 2 semanas después, Nakamura desapareció. Sato me llamó para decirme que me escondiera, que todo se había descubierto. Por suerte estaba lejos y pude escapar. No sé qué fue de Sato y Miurin. Desde entonces he estado huyendo, siempre en lugares concurridos para pasar desapercibido. Ahora escribo estas líneas desde un cibercafé. Pero no podré quedarme mucho más aquí. Debo irme cuanto antes. Esta es mi última oportunidad. Si esa gente descubre que escribí esto, pronto podrán encontrar mi ubicación, así que no volveré a esta ciudad. Ojalá alguien investigue cómo la mafia consiguió las llaves de aquel lugar. Y tal vez así logren arrestar a los responsables. Por ahora solo pienso en huir y planeo seguir escapando para siempre.
Bien, ese ha sido el texto completo del post. Por hoy el relato termina aquí.